En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en el programa Psicotema Perú, el programa del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Gracias a toda la comunidad en general, porque también estamos transmitiendo en simultáneo con Radio Libertad en los 820 de la AM. Gracias siempre a nuestros oyentes por estar con nosotros. En Psicotema Perú ya hoy tenemos casi 138 programas ininterrumpidamente que estamos al aire. Gracias a todos los que nos siguen todos los miércoles de cada semana con estos temas importantes en la salud psicológica. Hoy empezando un nuevo mes del 2021, miércoles 1 de septiembre, siempre positivos, de poder llevarles lo mejor en la salud psicológica para todos ustedes. Hoy con un tema realmente que a veces no queremos tocarlo, pero es una realidad porque lo vemos a diario con tantas muertes que hay, no solamente por el COVID-19, sino por distintas enfermedades. Y en esta ocasión quisimos tocar el tema de la muerte trágica por estos hechos últimos ocurridos en nuestro país, en la carretera Matucana, en la carretera central, donde un ómnibus pues, ha dejado más de 30 fallecidos. Y también otro accidente en una embarcación en la selva, que también ha dejado más de 15 fallecidos. Y hay muchas personas que han perdido a familias enteras. Entonces, la intención es querer poder ayudar, poder llevar recomendaciones en estos momentos que son tan difíciles de poder afrontar, de poder asumir una situación así en la que uno no tenía ni siquiera prevista porque ni siquiera son personas que han estado enfermas durante mucho tiempo o que ya nos hacíamos la idea de que una enfermedad podía debilitar tanto a la persona como en el caso de cualquier otra enfermedades que se dan. Y bien, para eso vamos a tratar hoy día con dos especialistas en el tema. Ellos forman parte también del equipo de profesionales, del equipo de voluntarios, de las líneas de emergencia psicológica, del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, y también del programa de prevención de la violencia familiar y del feminicidio. Con todo gusto voy a presentar a la psicóloga Edadil Flores López. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por la invitación una vez más al programa Psicotema. Encantada una vez más de participar. Muchas gracias. La psicóloga Edadil Flores López, como lo dije, es integrante del equipo de voluntarios de la línea de emergencia psicológica. Ella es psicóloga jurídica y forense y siempre está atendiendo todos los casos que requieran de ayuda psicológica para las personas. Y tenemos también al psicólogo Denis Díaz. ¿Cómo está usted, psicólogo? Buenas tardes. ¿Me escucha? El psicólogo Denis Díaz, creo que su audio no está activado. Probablemente su audio no está activado. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está activado? Sí, lo estaba presentando. ¿Cómo está, psicólogo Denis? ¿Qué tal, señorita Jenny? Buenas tardes, Colegio de Psicólogos, muy buenas tardes. Y colega Flores, muy buenas tardes a todos. Bueno, este es un tema muy importante el día de hoy. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí presentes. Bueno, quisiera que este tema de hoy sea dedicado a todas aquellas personas, justamente, que han perdido un ser querido en esta pandemia. A todas aquellas personas que no se pudieron despedir de esa persona que creyeron que iban a estar mucho tiempo con ellos, acompañándolos, y debido a esta pandemia, su muerte ha sido abrupta. Para todos ellos que se ha dedicado el tema de hoy. Gracias. Muchas gracias. El psicólogo Denis Díaz Vera es psicólogo clínico y también psicoterapeuta. Y está también en las líneas de emergencia psicológica. Bien, vamos a empezar con el tema.
de hoy, que es cómo afrontar la muerte trágica de un ser querido en pandemia. Y empezar tratando de poder dialogar y poder abordar este tema que a veces, muchas personas no piensan en la muerte normalmente, pero cuando se dan con este cuadro, pues ahí quizás aprenden a afrontar. Y justamente de eso vamos a conversar hoy. Una muerte trágica, doctor Edadil, es mucho más difícil de afrontar, de asimilar que cualquier otra muerte. Y es una muerte trágica, en otras palabras, es una muerte improvisada, inesperada. Es distinta a una muerte, pues, donde o el doliente o la persona que se sabe que en este caso un familiar va a fallecer pronto, de repente es una enfermedad terminal, pues la persona, hay un previo duelo, un previo proceso de preparación, un duelo anticipado. Pero en un caso como este, es una noticia pues inesperada, es más difícil. La forma como muere una persona influye mucho, el impacto emocionalmente, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, a nivel social, en varias esferas de la vida. Entonces, es totalmente distinto de acuerdo a cómo muere una persona, pues el impacto psicológico y el tiempo de duelo va a ser un poquito más extenso, ¿no? En ese sentido hay que trabajar con los familiares, brindándole apoyo incondicional o apoyo emocional en esos momentos difíciles, ¿no? Van a haber momentos de altibajos emocionales durante el proceso. Si hablamos propiamente de proceso, hay que tener en cuenta que hay varias etapas en el proceso de duelo. Y la última, pues, teniendo en cuenta que es la aceptación, es la etapa más difícil. Muchas personas se quedan en la etapa, tal vez, en la etapa del enojo, de la negación. Por eso es importante aprender a procesar nuestros duelos. Vivimos un duelo colectivo, un duelo, se puede decir, mundial, por la situación de la pandemia. Sabemos que a raíz de la pandemia todo esto ha traído, pues, muchas pérdidas, muchas separaciones, y que también aprender a manejar nuestros desapegos. Entonces, también un poquito abordando el tipo de apego que haya tenido la persona con el vínculo afectivo, el vínculo emocional, también influye mucho para tardar en el proceso de aceptación, de transición. Gracias. El psicólogo Denis, dígame, el afrontar una muerte de esta naturaleza, así tan imprevista, donde no ha muerto solamente una persona, sino hay personas que han perdido a varios familiares. Hay una señora que ha perdido más o menos 14 miembros de su familia. En esos casos, qué difícil, ¿no? Qué difícil en ese momento hasta quienes todavía puedan acompañarla, amigos, poderle decir una palabra que pueda en ese momento aliviar ese dolor, ¿no? ¿Cómo afrontar en esos momentos quienes están cerca? ¿Qué pueden hacer con la persona que ha perdido a tantos familiares? Bueno, definitivamente, señorita Jenny, nadie está preparado para una muerte o para afrontar una muerte o un duelo. Ese es uno. Dos. ¿Y qué poder hacer en esos casos? Por más que tengamos un pariente que esté agonizando, cuando ya sabemos que en cualquier momento puede morir, el dolor es impactante. Pero cuando pasa de una manera abrupta, repentina, o suele pasar como en este accidente último trágico que ha llegado a pasar y perder varias personas en un mismo accidente, estamos hablando de un dolor que no se puede comparar. La parte emocional obviamente viene muy impactada, muy dolida. ¿Qué podemos hacer en este caso hacia esas personas? El llamado acompañamiento. Ni siquiera hay un consuelo, porque es una muerte que ya se fue, porque es una pérdida que ya se dio. Esas personas ya no van a volver, ya no van a estar aquí con nosotros, no van a volver nunca más. Y eso a su vez causa muchas emociones como impotencia, cólera, rabia, ira, según tiene que ver mucho con la manera en cómo la persona ha vivido con esta persona. Hay muchas maneras
de poder afrontar definitivamente, sea cual sea esta muerte, la persona tiene que pasar por un duelo, por las fases del duelo, por el ciclo del duelo. Ujú. Y eso también va de la mano con la personalidad que pueda tener, con la manera o con el vínculo como ha tenido con esta persona que ya ha partido. ¿Cómo fue el vínculo con esta persona? Ha sido un vínculo bueno, de mucha comunicación, debido a que nadie está preparado para que una persona parta, para plantearlo, para poder entenderlo de una manera un poco más vivencial. A ver, Está todos bien. estamos vía remota, ¿cierto? Sí, Creo que todos estamos en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ya. A ver, de la persona que está en nuestra casa, pensemos en la persona que es más, que tenga más afinidad con nosotros. La que tenga más afinidad, ya. Si yo le pregunto a cada uno, imagínate que es la última vez que la vas a ver a esta persona. Es la última vez. Y tienes un minuto para que te despidas de esta persona. ¿Qué le dirías? Es algo muy, es algo muy terrible, ¿cierto? Triste, pero terrible. Nadie está preparado para esto. Tienes que pasar un ciclo, definitivamente, sea cual sea tu pérdida. Ya sea ujú, por un accidente, de una manera bruta, ya sea por una muerte por el COVID, como ha pasado. Gran mayoría de ujú, personas han sido víctimas, han perdido personas. Sus padres, sus madres han fallecido. Todos aquellos que hemos tenido una muerte tenemos ujú. que pasar por el ciclo de este duelo. Hay que vivirlo. ¿Y de qué manera uno le puede acompañar a esta persona? Justamente por el acompañamiento, en muchos casos, si no es con una palabra de aliento, con el acompañamiento silencioso, con la capacidad de la escucha. Escucharlo, acompañarlo, respetar sus momentos, respetar sus espacios. Porque la persona en la primera fase del duelo, obviamente, hay temas que son muy importantes que hay que tratar. Por ejemplo, en la primera fase del duelo, una vez que pase el evento, está el shock o la ira. El choque, se queda en shock. Ajá, No sabe qué hacer. En muchos casos, sí. muchas personas inclusive tienden a pensar que esta persona no se ha muerto. Es tan fuerte el impacto emocional que la persona automáticamente, por negarse prácticamente a que esta persona no ha fallecido, simplemente piensa que está de viaje, piensa que va a venir. Yo he tenido pacientes que inclusive que me contaron que se habían perdido a un hermano querido y la mamá todos los días alistaba la mesa con la misma silla de su hijo que había muerto, pensando que va a volver. Inclusive hasta le servía un plato de comida, pensando que él iba a volver. Y le preguntaron a esa madre, ¿qué hace? No, mi hijo va a volver, él va a estar aquí, él no ha muerto, él solo se dio de viaje nada más, va a volver hoy día. Y siempre Ujú. estaba ahí. Hacía esta costumbre por una semana y sola se dio cuenta que tenía que dejarlo ir. El shock, la ira es el primero, el impacto, no sabes cómo razonar, lloras o no lloras, algunos lloran en el funeral, Ujú. otros lloran días después, luego viene la negación. La negación aquí es muy importante, porque la negación es la fase que va a tener y que su proceso va a estar muy ligado al vínculo que hemos tenido, ya tenido con la persona que ha fallecido, para que puedan entender Ok, cómo está gracias. esta persona. Ujú. ¿Cómo está con esta persona? ¿Te Ujú. despediste bien? ¿Se despidieron bien la última vez? ¿Han hecho las paces? ¿Estabas bien? Y eso tiene mucho que ver con parte de esa fase de la negación. Gracias. Gracias a usted. Psicóloga Edadil, me gustaría que nos describa un poco más sobre la aceptación, ¿no? Tan Ya, difícil la que es lo aceptación, primero que... ya, Sí. como ya lo comentó el colega, etapas, parte del ciclo de duelo, estas personas con cultura general, pues obviamente en nuestro país y a nivel social,
No hay cultura con respecto al duelo, porque si hablamos de duelo en general, hay duelo por ruptura de pareja, ruptura por separación, ruptura por muerte familiar. Entonces, el duelo más está asociado a un tema de pérdida, muerte más que todo, pero si hablamos de duelo, vivimos diferentes tipos de duelo. Y para hablar un poquito con respecto al tema de la aceptación. La aceptación es como que la parte más importante de ese proceso, que muchos tardan o tardamos para llegar, porque ¿quién no ha vivido el duelo? No solamente en este tiempo de pandemia, sino antes de la pandemia. Hemos tenido de repente un duelo por separación de pareja, un duelo de separación de una ciudad, porque mudarse de una ciudad a otra también vivimos un duelo. Entonces es importante atravesar todas estas etapas, incluso pasar la etapa de la depresión. Aquí es lo más importante y lo más crucial y significativo, porque muchas personas se quedan en etapa de depresión, incluso tienen que tener un tratamiento farmacológico, ¿sí? Porque es importante también tratar la parte emocional, la parte psíquica, la parte donde pues la intervención para llegar a la aceptación. Una vez atravesada esta etapa de depresión, viene la aceptación, que es lo más importante para recuperar el control de nuestras vidas y continuarla. En otras palabras, es la fase de la experiencia, donde al final queda en aprendizaje, ¿sí? De esa experiencia, como siempre lo digo en algunos temas, hasta de lo malo en nuestras vidas, aparentemente malo, quede lo bueno, lo positivo de eso. Entonces se convierte esa experiencia que aparentemente puede ser traumática, quede en una experiencia de aprendizaje para una posterior experiencia, que podemos prepararnos posteriormente para diferentes desapegos, rupturas o en este caso las muertes inesperadas, porque son distintos. Entonces los duelos son distintos. Entonces no dejar que pase a ser un tipo de duelo patológico, porque es ya un poco más complicado. Y muchos de repente se quedan en un duelo bloqueado porque no van a una terapia, se quedan en la etapa de la negación y la pérdida por muchos años, ¿no? Por muchos años. Luego viene la somatización, las enfermedades, los síntomas a nivel psíquico, a nivel físico y otros tipos de trastornos, ¿no? Y el duelo complicado y bloqueado, este también es importante saber sostener el tiempo, manejarlo, porque la intensidad puede ser peligrosa para nuestra salud en un contexto de pérdida. Si una persona no ha aprendido, dependiendo del tipo de apego, de repente si ha tenido un tipo de apego ansioso, este duelo va a ser más complicado. Si tiene un tipo de apego seguro con la persona que ha fallecido, este va a ser un poquito más adaptativo, funcional. Si hablamos de un comportamiento más funcional, digamos que dentro de lo que es la terapia, la persona va a aceptar una pérdida y va a aprender a desapegarse y desprenderse, porque desprenderse es sumarse, aprender a dejar ir, como también lo dice Walter Rizzo en sus libros. Y también tener en cuenta que ese duelo patológico es el más complicado, porque estos van a persistir en el tiempo y lo más importante de todo es que no debemos detenernos ante las pérdidas. Muchas personas pierden su trabajo, a nivel social se aíslan, a nivel académico pierden de repente el ánimo de estudiar, a nivel orgánico pues la depresión, que ya lo mencioné hace un momento, y otras enfermedades. Entonces es importante transitar estas etapas. Es importante decir, yo no voy a llorar. Somos humanos, tenemos que llorar, tenemos que manifestar el dolor, porque el duelo al final debe transformarse en amor, del dolor en amor. Eso es lo más bonito de todo eso, del dolor en amor. Sí, eso es lo Qué interesante lo que usted nos dice en esas palabras finales, o sea, que se transforme ese dolor tan profundo por la pérdida de un ser querido, luego en amor, ¿no? Importante poder tomarlo de esa manera. Psicólogo Denis, yo quisiera compartir con ustedes esta sensación que a veces tenemos, ¿no? Los que hemos perdido familiares, es que sentimos que como que ya nada va a poder reemplazar a esa persona, y obviamente que es así también, porque cada persona es única, tiene un papel importante en nuestras vidas. ¿Qué
influyente es la familia también, ¿verdad? El entorno familiar, las amistades y sobre todo la familia que quede con nosotros, con quien nosotros vivamos para poder apoyarnos y no dejar a esa persona que la vemos demasiado triste, porque creo que hay una etapa y ahora nos lo van a decir ustedes, o sea, hay un tiempo quizás o eso va a depender de cada persona. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos y que esa persona necesita ayuda ya psicológica, ¿no? Claro. Si bien es cierto, la familia es muy importante, como usted lo dijo, trascendental aquí. La persona que es víctima, que está por el duelo, que está atravesando el duelo, no te va a decir muchas veces que necesita ayuda, o te lo va a decir. Hay casos que quieren ayuda, que la persona es muy consciente. Hay personas que viven un duelo catastrófico en su vida, que ni siquiera más va a haber una etapa en el ciclo que es la negación, que no solamente va a decir un no a que esa persona ha fallecido, sino va a decir un no a toda ayuda. Entonces ahí donde la persona o los familiares tienen que ser cautelosos. El acompañamiento en las primeras fases, como en el shock y en la negación, es muy importante. Son fases que pueden variar según la persona. Ahora, ¿por qué varían? La conducta del ser humano es impredecible. No todos tenemos la misma capacidad de asimilación o de aprendizaje para algo. Todos somos seres únicos y eso también va a ir de la mano con el vínculo de la pérdida de esa persona querida. En la etapa de la aceptación, como mi colega lo dijo muy bien, dos palabras muy importantes. La aceptación es esto. La persona que ya se fue es esto, mi mano izquierda. Y la persona que está pasando por el duelo es esta. No lo deja ir. Pero en la aceptación tiene que dejar ir. Pero no solamente es dejar ir, no es dejar ir en terapia, como le decimos, no es dejar ir a la otra persona, sino como le decimos en terapia, a la persona es el organismo, como le decimos en la Gestalt. El organismo, cada parte nuestra, hay una parte nuestra que está dañada. Tenemos que dejar ir y estar en paz con esa parte nuestra. Hay una parte nuestra que no deja ir a esa persona. ¿Cómo saber qué parte es? ¿Qué persona fue la que se fue? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu tío? ¿Cómo quedaste tú como esposo al ver que tu esposa ha fallecido? ¿Cómo quedaste tú al ver que tu esposa ha fallecido? Tu esposo, tu hijo. Dicen que cuando tus padres mueren, hay un viejo dicho, ¿ya? Dicen que cuando tus padres mueren te conviertes en huérfano. Cuando tu esposo, tu esposa muere, te conviertes en viudo, viuda. Pero cuando se muere un hijo, el dolor es tan grande que no hay un nombre para eso. No hay nombre cuando un hijo parte. Así es. Quisiera compartir un bello poema escocés, justamente en la pérdida de un querido, ¿sí? Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo bonito que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver nunca más. O puede estar lleno de amor al ver todo lo que compartiste con él. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaba, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias. Gracias a usted por compartir este poema, ¿no? Para todas las personas que tienen un sentir muy profundo por la pérdida de un familiar. Psicóloga Edadil, es difícil que nosotros hablemos en familia
de la muerte, ¿no? Es un tema que no sé si les pasará a todos, es algo general o una mayoría de personas, pero que no solemos hablar. Estamos hablando de repente de muchos temas, pero cuando hablamos de ese tema, ay, que cuando me muera no me voy a... Por favor, le decimos, ¿no? Al familiar, no toques, no hables de eso. No quiero ni pensar en eso, ¿no? Porque le tememos, porque no queremos aceptar que nuestros seres queridos van a partir, que nosotros vamos a partir también. Suele pasar, ¿no? Psicóloga, que no queremos aceptar que la muerte existe y por eso no hablamos. Y creo que cuando llega es mucho más fuerte porque nunca nos hemos puesto a pensar en que es algo natural, ¿no? Sí, su comentario, gracias. Sí, como sabemos, la muerte es parte de la vida, es como un ciclo. Y parte de ese ciclo es dejar de existir físicamente. Y lo vemos de un punto de vista más espiritual, que también es lo que yo abordo en mi tema. Es trascender un poco más allá del plano físico, del plano terrenal, la parte espiritual, lo que prevalece. Una vez una paciente me dijo, la única forma de poder conectarme con mi hijo, porque era tanto el dolor que sentía, tan alejada estaba de Dios, la única forma de acercarme a él es a través de Dios, espiritualmente. Aparte que esta persona no había hecho una despedida con su ser querido. ¿Se escucha? ¿A través de qué? Esa partecita no la escuché, me gusta. A través, o sea, una forma de conectarse con una persona que no está acá en el plano físico, pero sí espiritual, es acercarse a Dios. Eso es lo que me dijo una paciente y yo también lo he vivido. Una forma de poder entender un poco más el duelo es que es atravesar ese dolor y que ese dolor no nos haga más débiles y vulnerables, sino más fuertes, pero no como usted dijo, el hecho de negar que la muerte existe, pues es tratar de poner un dedo en la luz del sol y decir voy a tapar esto y esto lo voy a evitar. El tema es afrontar. El nivel de afrontamiento, como ya lo dijo el colega, es distinto en cada persona. Se necesita ser fuerte incluso para comunicar las noticias. No todas las personas tienen un nivel de afronte y confronte ante la muerte de un ser querido. Y dependiendo de cómo ha sido esta muerte, si ha sido abrupta, más se impacta psicológicamente. Entonces, la forma como procesamos la muerte es muy personal y se encuentra influenciada por nuestro entorno cultural y, por qué no decir, religioso, familiar, social. Entonces, es importante entender que todos moriremos algún día. Todos. De alguna forma moriremos. Y lo que yo he entendido también en mis casos, como veo y en lo personal también lo veo, que la muerte es el descanso eterno, pero un espacio de silencio y de tranquilidad. La muerte es el principio y no el fin. O sea, cuando muere una persona, no quiere decir que se va con todos los sueños, todos los metas, sino más bien que al morir una persona significa el principio de hacer cosas nuevas. Yo también tuve la pérdida de mi mejor amigo y fue una de las pérdidas más dolorosas. Sin embargo, entendí que su muerte sirvió de mucho, sirvió para inspirarme, para hacer cosas nuevas. O sea, que esta persona que no está, que su muerte, aunque suene frío, que no haya sido en vano, sino que trascienda más allá del plano físico a un plano espiritual, que nos sirva para inspirarnos, para hacer cosas nuevas, incluso para motivar, y no para quedarnos unidos con el dolor, y yo me voy a estancar y no voy a continuar. ¿Sí? Entonces, es importante también que lo veamos así. Entonces, quería compartirles también, cuando muere una persona, y yo lo digo así, yo pienso acerca de la muerte, descansar en paz. El día que partamos de este mundo físicamente,
estar en un lugar tranquilo y de paz. Será un descanso físico, ¿por qué no decir emocional? Y también el tema es, la alegría es que vamos a trascender en lo espiritual. Y ese es el tema de que algún día, como le dije a mi amigo, algún día te veré, volveré a ver tu sonrisa más allá, y nos volveremos a encontrar en ese espacio de luz, de amor, porque así nosotros nos imaginamos que es el lugar, el cielo, por ejemplo. En ese espacio de luz y de amor. Y es un poquito, se puede decir, más profundo y espiritual, porque es la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos más allá de este plano. Sí, pues la esperanza, como se dice, es lo último que se pierde, siempre motivados quizás por esa parte espiritual, ¿no? Que sería lindo que todos lo tengamos con nosotros, esa parte espiritual bien marcada, para que nos permita poder no solo afrontar la muerte, ¿no? Sino también tomarlo de una manera tranquila, en paz. Y eso creo que es un proceso, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que somos creyentes, pero a veces no procesamos, ¿no? Creyendo en un Dios, pero a veces no procesamos la muerte. Entonces es todo un trabajo ahí que hay que hacer. Y cómo no, pues siempre también tener la ayuda de un profesional, ¿no? De un profesional de la psicología. Psicólogo Denis, ¿hay algún tiempo para las personas? Yo escuchaba un comentario de algunos especialistas que decían que ciertos meses, 6 meses, 7 meses, creo, para procesar un duelo, porque ya ha pasado cierto tiempo y ya ha pasado cierto tiempo ya es preocupante y que sí tiene que acudir a una atención psicológica. O sea, ¿cuánto tiempo puede estar deprimido? ¿No? Sería la pregunta de una persona, o muy triste, desconsolado, ensimismado, digamos, procesando su poder, ¿no? Ya. Muy bien, interesante esa pregunta. Primero hay que saber diferenciar, vamos por partes. Hay que diferenciar que duelo no es lo mismo que depresión. No es lo mismo. El duelo provoca en la persona que haya un estado temporal de muchas características, sobre todo de que pueda empezar a experimentar emociones, sentimientos de tristeza, cólera, rabia, ira, según cada fase del duelo que se vaya pasando. La depresión ya en sí viene a ser una enfermedad, que es la consecuencia cuando un duelo no es manejado o la persona o el organismo no es capaz de poder sostener con sus propios recursos de adaptación. O tus propios recursos ya no son lo suficientes porque no lo sabes manejar, porque no lo sabes afrontar. Entonces ahí viene ya la ayuda de un profesional, psiquiatra o de un psicólogo. Sería muy bueno que sea integral, que sea completo, si la persona no lo puede sostener. Claro está, el tiempo aproximado, no hay un tiempo aproximado exacto, específico no hay, pero un aproximado, es que una persona nunca olvida a la persona que partió. Ese es para empezar, nunca lo vas a olvidar. Pero hay un tiempo aproximado que inclusive hay duelos que son hasta 1 año, 2 años. Lo que pasa es que no es tanto el tiempo, no es tanto el tiempo en sí, porque si nos vamos a basar en tiempo, no solamente te va a dar la depresión, te va a dar ansiedad. Demasiado, o sea, está bien el tiempo. Más que todo son las características o los hábitos en cómo influencian o cómo cambian en una persona. Las repercusiones que tienes en tu vida, o más claro, perdón, cuál es el antes y cuál es el después de la pérdida de tal persona, cómo ha cambiado, de qué manera ha cambiado, cómo fue el cambio. Si hablas de meses, es verdad. Ciclo es relativo según cada persona, pero un tiempo exacto, particularmente no hay. Lo que se le recomienda al paciente es que viva su duelo, tiene que vivir su duelo. Pero sin embargo, el mejor termómetro es que pueda reconocer las emociones que le han causado este duelo. Ese es uno. Segundo, ¿cómo pueden influir esas emociones en su vida?
Tiene que reconocerlas, esas emociones, porque cada emoción saca una parte suya, la parte que está dañada, la parte que está fragmentada, porque una persona cuando está en duelo está fragmentada, está en pedacitos, está en un desequilibrio. Lo que se busca en terapia es que la persona encuentre o vuelva a encontrar su equilibrio organísmico, que pueda volver, no a ser la de antes, sino a aprender a caminar después de este duelo, la vida post-duelo. Es lo que se le puede recomendar al paciente. ¿Cómo te ha afectado estas emociones? Que las puedas reconocer y sobre todo que se haga responsable ya, que sea responsable. Y eso está antes de la aceptación, para que la persona pueda aceptar que tal persona ya no va a estar en este mundo, ya no va a volver nunca más, así sea duro esta palabra, tiene que aprender a hacerse responsable por cada emociones, aprender a reaprender su vida, a adaptarse a este nuevo estilo de vida, que le va a costar muchísimo, le va a costar este tiempo, quizás ya no va a tener hábitos que antes hacía. Por ejemplo, algunas personas hasta dejan de trabajar por el duelo, dejan de hasta de hacer deporte ya. Hay cosas que se pueden, como se dice, postergar por ahora, según cómo vaya manejando este duelo. Luego, en la aceptación, ya la persona se hace responsable y ya se da cuenta de todas las emociones. Tiene que aprender a manejar estas emociones con la finalidad, después de la aceptación, aprender a integrarlas. Integrar estas emociones como tal. Este dolor es mío. Yo lo tengo que aprender a manejar. Gracias. Gracias, licenciado. Dígame, psicóloga Edadil, es decir, cuando uno no vive su duelo, cuando no vive esa etapa, puede venir una depresión después. Hay muchas personas que a veces sufren mucho con la pérdida de un familiar, pero no sé cuál será la causa porque se les ve que lloran mucho, que sufren mucho, pero al parecer con el tiempo se olvidan, no es que se lo olviden al familiar, no lo quiero decir, sino se olvidan de ese dolor tan grande, al parecer lo están superando, pero luego te das cuenta tú, lo digo porque a veces uno ve en el entorno familiar a personas, te das cuenta tú que con el tiempo, a pesar que pasaron años de años, parece que no vivió el duelo, lo siento así, por eso se lo pregunto a usted, porque después saca a relucir, recuerda, pero recuerda con dolor, con llanto, exacto, como un llanto que no tiene límites, ¿no? Lo dijo muy bien también el colega. Sí. Tenemos que aprender a transitar, retomando un poquito también las etapas de duelo. Hay varios autores que hablan sobre las etapas, pero yo lo puedo decir que ante una pérdida, ante la noticia, pues obviamente hay una crisis. El llanto desmedido por la pérdida afectiva, la pérdida física, ¿sí?, de esa persona. Y luego viene el tema de la negación, la persona se aferra incluso a la foto de la persona y todo eso, los objetos, las cosas. Bloqueamos tal vez nuestras emociones, que ya lo dijo el colega, que es importante aprender a reconocer nuestras emociones de cólera, de llanto, de tristeza, enojo, de repente ha habido con esa persona que ha fallecido cosas no resueltas también. Entonces es importante que si no ha habido cosas no resueltas, incluso el dolor va a ser un poco más extenso, porque ¿por qué no le dije? Y si hubiera hecho esto, de repente no hubiese fallecido, y si le hubiese perdonado. Incluso hay personas que ya fallecía la persona, se perdona, no quise que te vayas de este mundo sin decirte todo lo que quería decirte y ahora te lo digo. Entonces queda un poquito también de sentimientos de culpa. Es importante aceptar las emociones. Viene el enojo, la ira, la frustración. Dependiendo cómo haya sido el tipo de muerte, incluso viene el tema de resentimiento, culpabilidad, rabia con esa persona, de repente conducido por muerte trágica, el chofer, incluso o la persona que iba manejando, esta persona estaba de repente bajo los efectos del alcohol, entonces viene el tema del resentimiento, incluso el tema de querer vengarse. Entonces es importante aceptar estas emociones, por eso aquí es importante también
a terapia. Lo importante es aceptar qué pensamientos o qué emociones está experimentando la persona, porque no tanto podemos dejar, obviamente al principio es un tema emocional, impulsos, emociones, ira, llanto, cólera, buscamos culpables, buscamos, qué sé yo, incluso renegamos de Dios, que Dios no existe, que fue el otro, tratando de buscar un culpable. Un culpable, sí. Entonces, después cuando no viene este tema de manejo inadecuado de nuestras emociones y pensamientos, y por qué no también nuestras conductas, viene el tema de la depresión. ¿Ya? Entonces, aquí muchas personas se quedan estancadas en la etapa en la fase depresiva, dentro de ese enojo, de esa rabia. Sí. Vemos, por ejemplo, personas que, como usted lo mencionó, casi todo el tiempo tú le hablas bonito, o uno va por la calle a comprar, como hace un momento me pasó, una persona así como muy agresiva, su tono de voz, como no, vivimos un duelo colectivo, pues no sabemos cuántas personas han perdido tantos familiares. Entonces nosotros nos damos cuenta porque es una persona que casi todo el tiempo vive enojado, molesto, de todo reniega, todo le sale mal. Entonces estas personas necesitan terapia. Están pasando por una fase depresiva, pero ellos no lo quieren aceptar. Entonces, como ya lo mencioné, colega, también es importante aceptar nuestras emociones, nuestra ira, nuestro enojo y procesarlo, porque muchos se quedan en esa fase o hay un duelo bloqueado y simplemente la persona no quiere avanzar, también es un poco complicado. Entonces, el tema es que la persona acepte que esa persona está y acepte que esas emociones le están causando malestar emocional, tanto a la persona como al entorno que le rodea. Entonces, ya se puede decir, se está hablando de una patología, porque está causando malestar en el contexto, en la familia. Luego vienen los casos de violencia, y casos de violencia, de repente murió su papá de la señora, vienen las discusiones, por ese enojo, esa ira mal procesada, esas emociones que han quedado ahí reprimidas. Por el hecho de no querer aceptar que la persona no está, nos aferramos de repente a objetos o cosas materiales. Es importante también mencionar que cada persona tiene su ritmo en el proceso. O sea, es aceptable. Sin embargo, ya pasando un periodo de más de 3 años, estamos tratando de lo patológico. Mínimo 1 año, máximo 2 años, según las investigaciones de algunos autores. Mínimo 1 año. Pero es como ya les mencioné, depende también de cómo haya sido esa muerte. Si ha sido abrupta, si ha sido pues dolorosa. Influye mucho el tipo de muerte, cómo ha sido la persona, en qué circunstancias murió. Por ejemplo, si hablamos de la pandemia ahorita, por ejemplo, estamos hablando de un duelo no procesado de forma, es el tema de despedirse de nuestros seres queridos, pues y ahora pues por la pandemia, bueno, ahorita ya como que ya las cosas están un poco mejor, pero en esos tiempos de que solamente lleva a la persona en cenizas nada más, no podías ni siquiera ir a su velorio, la familia, los amigos, o sea, también. Por eso es importante los rituales de despedida de esa persona. Si no hay esos rituales, pues hay un tema de un duelo bloqueado, o en otras palabras, como estaba investigando también, vivimos como una especie de anestesia, un tipo de duelo anestesiado, porque son tantas muertes. Al principio eran 100 personas, por ejemplo, después 1000 personas, por ejemplo en España, 100 personas diarias, o después 1000 personas. Entonces, la persona está viviendo como una especie de shock, o una anestesia. Nos va a tardar mucho tiempo para aquellos que han perdido muchas personas, 15, 20 personas, y así similar en el caso del accidente que ha pasado, por 14 personas, esta persona pues, está en shock, una especie de anestesia, una especie de congelamiento de sus emociones. Claro. Aquí hay que trabajar porque luego quedan secuelas. Gracias. Psicólogo Denis, complementando también lo que nos decía la psicóloga Edadil de las despedidas, que no son como era antes, porque ahora no estamos todavía totalmente en la normalidad y hay muchas limitaciones en cuanto a cómo despedir a nuestro ser querido, porque siempre aquí, sobre todo en el Perú, que somos, siempre queremos consolar
a la familia que ha perdido, al amigo que ha perdido un ser querido, nos damos el abrazo, nos extendemos la mano, siempre hemos sido cariñosos y queremos demostrar de esa manera, aliviar en algo el dolor de ese momento, pero ahora no lo podemos hacer. O sea, no estamos en una época normal todavía, a pesar de que han bajado los casos de los fallecidos por COVID, pero seguimos en pandemia. Entonces esto nos limita a poder nosotros, justamente nuestras emociones, poder abrirnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué recomendaciones se harían, ya que no podemos despedir normalmente a nuestros seres queridos? Muy bien. Hay algo que me ayudó a mí particularmente muchísimo cuando pasó este tipo de pérdida. ¿Ya? Y es algo muy extraño, pero muy curioso, porque esto lo encontré en la web y quiero compartirlo. ¿Sí? Sí. Frank Kafka es un escritor alemán y él, días antes de que él muera, dice que él escribió algo en sus historias de vida y que luego fueron sacadas para que todos puedan leer. Y hay una nota que él dejó que se llamaba La omnipresencia de la pérdida. Dice que un día él estaba paseando por el parque Stellhulitz de Alemania, en Berlín, y encontró a una niña llorando desconsolada porque había perdido su muñeca. Y esto empezó a ayudarla a buscar esa muñeca. Y se dispuso a reunirse con esta niña en el mismo lugar al día siguiente. Obviamente, él, incapaz de encontrar esa muñeca, compuso una carta. Pero esa carta, supuestamente, era una carta escrita por la muñeca. Y se la leyó a la niña cuando se reencontraron. La parte final de la carta decía: por favor, no me llores. He salido de viaje para ver el mundo y te voy a escribir sobre mis aventuras. Y así fue el comienzo de varias cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía las cartas cuidadosamente compuestas sobre las aventuras imaginarias de la muñeca. La niña fue consolada por un tiempo, pero cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca a esta niña. Obviamente esta muñeca era totalmente distinta a la original, pero ya no había una carta. Estaba la muñeca nueva, pero había una pequeña nota que decía en la muñeca: mis viajes me han cambiado. ¿Eh? Años más tarde, cuando la niña ya había crecido, recordó esta muñeca, y cuando Kafka ya había muerto, obviamente, vio esta muñeca ya vieja, y sin embargo, en una de las grietas de la muñeca encontró una pequeña nota que nunca se había dado cuenta. Lo leyó de una manera inesperada y decía esto: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Gran Si bien es enseñanza. cierto, si bien es cierto, vamos a perder a personas y su amor nunca va a ser el mismo en otra persona, pero podemos aprender a amar a las personas con las que tenemos, con las personas con las que nos quedamos o con las personas que vamos a conocer. Eso me ayudó muchísimo a vivir un duelo. Perdón, disculpe. Eso me ayudó porque perdí tíos, sobre todo en pandemia. Perdí a dos personas muy especiales para mí, una de ellas inclusive cuando llegó a ser mi novia, inclusive el COVID se la llevó. Y bueno, esto me ayudó muchísimo. El mensaje para mí de esta pequeña nota
importantísimo fue: vive tu duelo. Tenemos que dejar que la persona viva su duelo. Si se Eso. tiene que despedir emocionalmente, primero, la despedida emocional es la primerita. Que le llore, que grite, que haga lo que quiera, que haga lo que él quiera, que haga lo que ella quiera. Una vez de esta despedida, gradualmente la persona también lo va a hacer, pero quizás en menos intensidad. Acompañar a la persona, acompañarla siempre. Poco a poco la persona se va a despedir de la otra persona que partió cada minuto en cualquier situación. Muchas veces el cierre del duelo se da en las situaciones, en los momentos, en los lugares menos pensados, pero la persona tiene que vivirlo, tiene que vivenciarlo con terapia. Quizás algunos, ya sea por la parte económica o porque no lo desean, sin terapia, pero logran salir. Ujú. Pero hoy en día, con las muertes abruptas de esta pandemia o del accidente, es necesario y vital poder llevar un proceso terapéutico. Vivamos el duelo, Ujú. dejemos que esa persona lo pueda vivirlo y pueda darse cuenta que lo que ya fue, que lo que se fue, ya no va a volver. Pero lo que tienes, lo que tú tienes a tu alrededor, Ujú. aún te necesita y te necesitan. Gracias. Gracias. Bueno, llegamos ya a los minutos finales y a la psicóloga Edadil también me gustaría que nos haga una reflexión de este tema, algunas recomendaciones para los familiares que han perdido. ¿Quién no ha perdido en esta pandemia un familiar? Creo que ese dolor es común entre todos los peruanos. Y bueno, también unas recomendaciones para las personas que ahorita están viviendo un momento sumamente complicado, doloroso por las pérdidas trágicas, ¿no? Sí, adelante. Las recomendaciones, como lo vengo también trabajando con pacientes COVID y post-COVID, y también, por qué no decir en general, es importante, no le podemos decir a una persona, saque todas las cosas de la persona que ha fallecido y déjelo a un ladito o quémelo, no. Es importante aprender a respetar espacios y procesos. Cuando usted esté preparado o preparada, puede desechar cosas, objetos materiales, porque sabemos que los estímulos generan recuerdos. La persona que queda vivo, la persona, los dolientes en este caso, ¿no? Entonces es importante, las recomendaciones es crear un álbum, por ejemplo, de recuerdos, de fotografías con esa persona que compartió, que también se lo recomienda a los pacientes con COVID. Y en un espacio, de repente en casa o un rinconcito, dejar ahí una fotografía grande o, qué sé yo, conversar con la persona en el día a día o cosas que no le dijiste, decirlo mediante una carta, por ejemplo. Hacer una carta de despedida es un ritual en el duelo también importante porque es como que voy a escribir, voy a expresar mis emociones que no le pude decir a esa persona. Cuando hay un ciclo inconcluso o cuando hay algo que no le dije, me quedé con ese dolor, con ese sentimiento, de repente con esa rabia. Entonces es importante también aprender a despedirnos de las personas que ya no están. Para aprender a despedirme, o sea, hacer una carta de liberación emocional es muy importante. ¿Sí? Te digo todo lo que no le dije. Puede hacerlo varias veces, y luego quemar esas cenizas y luego dejarlo de repente en un espacio hasta que se sienta preparada, como hay personas que han hecho rituales, de repente ir al mar, botar las cenizas, de repente las cartas que le han escrito, o de repente fotografías, ¿sí? Pero como les digo, esto es un proceso en cada persona. Dice, mientras que más la vea la persona, el proceso de duelo va a ser más extenso. Mientras que más piense, mientras que más vivencie sus emociones, el proceso va a ser más tardío y el dolor va acrecentando. Obviamente el proceso, nosotros tenemos derecho a llorar, darnos ese derecho de llorar es importante también porque debemos despedirnos, debemos expresar nuestras
quedarse ahí, expresar. negarme, ya me siento bien, ya pasó. No, es mentira, porque es un proceso de cada persona. Entonces también es importante vivenciarlo, hablarlo. Mientras que más la persona vaya hablando de ese dolor, se va a sentir acompañada, sostenida por abrazos, por miradas compasivas, palabras de cariño, respetando sus silencios, porque también es importante si la persona quiere estar en su cuarto encerrada, es importante respetar sus silencios. No podemos decir, no, no te encierres, no hagas esto, tampoco, no podemos incluso ni criticar a la persona. Y si es que, por ejemplo, ha fallecido tu esposo, obviamente el vínculo es más cercano, si es un hijo, si es un hermano, más cercano. Entonces, todo esto hace que no nos sintamos solos ante el dolor, sino acompañados en el proceso. Y como doliente también es normal que necesites saber que tu dolor tiene un impacto en los demás, por lo que por lo general las personas han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que aprecian. Si hay personas que va a haber la tendencia a la crítica, de repente porque hiciste esto, ya no hay, ¿por qué lamentarlo? Ya no. Entonces es importante, como yo les mencioné, hacer una especie de un álbum de fotografías y coleccionar o guardar todos esos recuerdos bonitos que viviste con esa persona. Es importante el álbum y luego pues elaborar una especie de caja o cartón y guardar todos los objetos más significativos que le fueron para esa persona y tenerlos en un espacio dentro de la casa. Y cuando la persona de repente algún día o pasado el tiempo se sienta preparada, de repente esos objetos los puede regalar, los puede donar o en otras circunstancias de repente los puede quemar. ¿Sí? Es una técnica también. Páginas amarillas se llama despedir, dejar quemar cosas, objetos de la persona que me generaba ese recuerdo, que me genera ese dolor. Porque sabemos que nuestra mente es tan, se puede decir que apenas un mínimo estímulo hace que se genere todo el recuerdo, incluso el lugar, de repente la música que escuchamos, el sonido o el olor de los perfumes, que trae automáticamente todos los recuerdos de forma inconsciente en nuestra mente. Es importante cuando fallece un ser querido o es mudarse a otra ciudad, salir de viaje, por ejemplo, es importante no quedarse en casa, ¿sí? Salir, visitar otras personas o hacer cosas nuevas, por ejemplo, inscribirse a cursos, empezar un curso de repente práctico, empezar a hacer metas o cosas que nunca había hecho. Entonces, es importante que la persona aquí se plantee metas o cosas que antes no hacía y que a raíz de esta situación, pues obviamente tiene que emprender para poder decir, yo continúo con mi vida, o la muerte de esta persona significa un cambio, que es lo más bonito y significativo, que muere una persona, pero no para que me traiga más malestar a mi vida, en el sentido de me voy a hundir y me voy a quedar en el dolor. Tampoco, eso es un tiempo, un año, tal vez medio, 2 años. Sin embargo, pues luego de esa etapa de la crisis, viene, se puede decir, de la crisis viene el orden, o del desorden viene el orden. Nosotros seres humanos somos evolutivos, por naturaleza venimos a trascender, a dejar huella. Entonces, del dolor, concluye otra vez, transformarnos o evolucionar hacia el amor, hacia la liberación de ese dolor, porque no quedarnos con ese dolor porque puede incluso despertar otro tipo de emociones o sentimientos, vivenciar rabia, cólera, enojo, ira y hacer como que esas emociones son parte de mí para toda la vida. No debe ser así, no debe ser así, sino hacer que eso pues implique un cambio en mi vida, un cambio porque más experiencia, que me sienta diferente, de repente acercarme a ese plano espiritual, como ya lo mencioné, es muy, muy bueno porque vamos a canalizar todas esas emociones y se van a transformar en algo que signifique, pues, un cambio en la vida del ser humano y dejar huella, porque este mundo venimos para dejar huella, para trascender, para sumar ante el dolor. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por estar presentes y poder dialogar de un tema tan delicado que a veces no nos atrevemos a hablar.
pero que es una realidad y que cuando viene, pues viene con mucho dolor. Así que todos estos aportes nos están ayudando mucho. Y las recomendaciones también les agradezco a la psicóloga Edadil Flores López y al psicólogo Denis Díaz Vera. Ellos pertenecen a la línea de emergencia psicológica, están siempre atendiendo a ustedes y les agradecemos desde acá porque son psicólogos voluntarios que trabajan a diario, tienen horarios, es cierto, pero están siempre prestos a dar atención psicológica a través de las líneas telefónicas que están publicadas en la página de Facebook. Le recordamos a toda la comunidad, pueden ingresar a la página institucional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, con sede en Santa Domitila, cercado de Lima, y ahí van a ver una relación de teléfonos celulares, donde las líneas están al servicio de la comunidad, justamente para una atención de salud psicológica. La atención es totalmente gratuita. Gracias siempre a ustedes de todo corazón. Y bien, antes de concluir, si gustan me acompañan, vamos a dar un pequeño resumen de lo que va a ser el Congreso, algunas, por el tiempo que nos queda, algunas menciones de lo que va a ser el Congreso. Esperemos que ustedes nos acompañen también a nuestro tercer Congreso Regional de Psicología. El título es Aportes de la Psicología a la Crisis Global Actual. Y tenemos nuestra inauguración, a la cual están invitados ustedes el viernes 3 de septiembre, que será a las 6 de la tarde, con una mesa redonda estamos iniciando. El título es Balance y Perspectiva de la Psicología en el Bicentenario. Y luego tenemos la otra mesa redonda, Aportes de la Psicología en el Afrontamiento de los Efectos Psicológicos de la Pandemia, que será de 6:30 hasta 9:30. Así que con esas dos mesas redondas estamos inaugurando el Congreso. Y luego el día sábado tenemos también las conferencias de nuestros ponentes internacionales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil. Tenemos varias salas donde se van a tocar temas muy importantes de la psicología. El día sábado estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Solamente va a haber un intervalo de 1 a 3 de la tarde. Y el día domingo estamos desde las 9 de la mañana también hasta las 4 de la tarde y los invitamos también a la clausura que será después de las 4 de la tarde. Así que no se pierdan a toda la comunidad psicológica este interesante Congreso de Psicología. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Y a disfrutar cada día de nuestros familiares, porque esa es la reflexión que podemos dejar también, aprovechar el tiempo con ellos mientras los tengamos con nosotros, ¿no? Esa es la mejor manera y creo que cuando pase lo que tenga que pasar, tendrás una satisfacción, un alivio en tu corazón de haberte portado bien con esa persona. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por tus palabras, licenciada. Gracias, colega. Un gusto. Gracias, colega. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Hasta otra oportunidad y éxito en líneas de emergencia psicológica y en el programa de prevención de la violencia familiar y feminicidio. Gracias y que les vaya muy bien.